Gracias, Nicanor. Bueno, el Ejecutivo ha presentado, como todos lo saben, un presupuesto que asciende a 34.901 millones de dólares. Y hemos escuchado y he tenido la oportunidad de, a través de las vistas presupuestarias, escuchar a ministerios e instituciones sustentando el presupuesto, pero en la mayoría de los sectores recortes que han causado incluso el debate general porque han ido centrados en recortes en educación y en salud, donde se ha concentrado la mayor parte de los cuestionamientos. Esta semana que arrancamos, los diputados deben emitir sus conceptos sobre lo decidido por el Ministerio de Economía y Finanzas y emitirán una resolución solicitando redistribuir los recursos. Pero ¿cómo lo logramos? De 34.000, 11.000 son para inversiones. Y varios sectores han dicho, es muy poco. Pero ¿cuáles son las prioridades para el Ejecutivo en medio de las circunstancias que tenemos? Yo quiero agradecer, como siempre, a Ernesto Bazán, economista, quien se enlaza internacionalmente con nosotros. Está fuera de Panamá, pero siempre muy pendiente de lo que pasa acá en su tierrita. Así que pendiente de lo que ha estado pasando, conocer su opinión en base a lo que ha ocurrido en esta última semana. Y todo indica que varios diputados van a votar en contra de este presupuesto por los recortes que ha sufrido. Bienvenido, Ernesto, y gracias. Muy buenos días, Castalia, y también para toda la audiencia de TVN. Bueno, el presupuesto, una vez más, toma el carácter de controversial. En mi opinión, digamos, la confección de presupuesto presenta algunos errores importantes desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño del presupuesto. Lo primero tiene que ver con la austeridad. No hay un plan de austeridad. La austeridad, hay que entenderla bien, no es gastar menos. La austeridad es no despilfarrar recursos, es decir, establecer un orden de prioridades. Tú mencionaste en la introducción el tema de las prioridades y eso no se está viendo, digamos, en este presupuesto. Eso es lo primero, la falta de austeridad. La segunda cosa que presenta el presupuesto es que es un presupuesto inflado, o sea, respecto de los 30.000 millones del año pasado, ahora estamos, que ya estaba inflado el presupuesto, ahora estamos en 34.000 millones de presupuesto y yo he observado que los ingresos tributarios están inflados en más o menos 2.000 millones de dólares. Es decir, toda la recaudación de impuestos del país durante el primer semestre de este año está alrededor de 3.150 millones de dólares aproximadamente. O sea, deberíamos terminar el año aproximadamente en unos 6.400 millones de recaudación de impuestos por todos los impuestos sobre la renta, ITBMS, todos los tipos de impuestos. Ahora, pero el presupuesto tiene para el próximo año, ¿no?, presupuestado una recaudación de impuestos digamos que yo considero que está por encima de lo que las realidades fiscales pueden mostrar y que está en alrededor de 8.400 millones, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí tenemos como 2.000 millones inflados. Ahora, la otra observación que tengo con respecto al presupuesto es el presupuesto de inversiones. Normalmente, el presupuesto tiene dos grandes partes para explicárselo a la audiencia. Los gastos corrientes, ¿no? O sea, el presupuesto de gastos del día a día, y ahí entran salarios, ahí entran materiales educativos, medicinas, en fin, los gastos del día a día, y luego los gastos que no son recurrentes, que son los gastos de capital, o sea, las inversiones. Entonces, las inversiones han tenido un incremento importante. Y eso es en parte porque todavía seguimos manteniendo digamos, ese requisito de que el sector de educación contemple un 7% del PIB como mínimo en el presupuesto. Y eso es muy inconveniente para el caso panameño, porque en el caso panameño el PIB crece, pero la recaudación no crece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O no crece en la misma proporción. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se genera, digamos, una necesidad de ponerle un presupuesto de educación que el sector de educación no tiene la capacidad de, digamos, ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en todo el presupuesto de inversiones
por lo menos las 2/3 partes aproximadamente van al sector educación, pero son inversiones, no son gastos. ¿Qué significa eso? Que eso tendría que ser destinado a la construcción de escuelas, por ejemplo. Claro. Eso es una inversión, no es un gasto. Entonces, ¿y qué pasa? Hay una reducida capacidad de ejecutar esas inversiones. ¿Qué significa eso? Que si eso no se ejecuta, ¿no? Primero hay que ver si es que eso es prioritario, ¿no? Porque, digamos, yo creo que antes de construir nuevas escuelas, yo creo que tenemos que poner en orden la casa y ver que realmente los maestros y los alumnos están en un buen entorno como para poder desarrollar la educación. Entonces, pero nada más para terminar, sí, si no se ejecuta, queda sobrando un presupuesto. Ahí viene el siguiente problema que tiene el presupuesto, digamos en términos de orden, que es el traslado de partidas. Porque el próximo año, algunas entidades que se quedaron cortas en presupuesto le pueden echar mano a aquellos rubros que no han sido debidamente ejecutados, con lo cual terminamos gastando los 34.000 millones. Ahora bien, ¿qué consideras tú va a ocurrir esta semana? ¿Ves un ajuste, un presupuesto inflado nuevamente? ¿Más de lo que usted alerta ya se estará registrando? Sí, por supuesto, el presupuesto, en mi opinión, está inflado. El año pasado estábamos en 30.000 millones de presupuesto y eso ya estaba inflado. Y hoy en día, en que estamos gastando cada vez, como estamos más endeudados, ¿no? Estamos gastando cada vez más dinero en intereses, eso nos está pasando la factura. Porque si pagamos más intereses, y este año podríamos bordear los 4.000 millones de dólares anuales en pago solamente de intereses, son 4.000 millones que le estamos quitando a los servicios públicos, o sea, a los servicios a la sociedad. Entonces, el presupuesto inflado lo que hace es que nos genera déficit. Y el déficit hace que tengamos que salir a tomar deuda. Y la deuda hace que tengamos que pagar intereses. Y eso lo paga la sociedad a través probablemente de menores servicios sociales, servicios públicos. Entonces, ¿cuál a su juicio sigue siendo el principal desafío? ¿Sigue siendo la recaudación más eficiente? ¿O sigue siendo un problema de priorizar o hacer los recortes realmente necesarios? ¿O se deben aplicar más recortes? Que era lo que le entendía al inicio de esta conversación. Sí, efectivamente. Primero que nada, lo has dicho perfecto, Castalia. Aquí se necesita priorizar, ¿no? Como cuando una persona hace su presupuesto familiar y dice, gastos prioritarios, esto no puedo dejar de hacer, estos podría dejarlos de hacer y esto definitivamente son cosas que no son necesarias, ¿no? Entonces, estos presupuestos y en algunos casos las entidades han mostrado en las vistas presupuestarias sus recortes presupuestales, pero eso genera una sensación de mucha injusticia en la sociedad cuando las personas dicen, mira, pero si se están gastando más de 7 millones de dólares en remodelar una vía diplomática, ¿cómo puede ser posible cómo podemos pensar que hay prioridades o que esas prioridades están ordenadas en función de lo que la sociedad necesita y no en función de lo que los gobernantes necesitan? Entonces, yo creo que priorización número uno, una vez que se hace la priorización, uno dice, hasta aquí nos alcanzan los recursos y de eso se trata la austeridad, de evitar el despilfarro. En el tema de la recaudación, sí tenemos un reto grande en el tema de la evasión y el tema de la reducción de exoneraciones, porque ahora lo necesitamos, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con prácticas o leyes que se dieron en periodos pasados en que la situación económica de Panamá era diferente. Entonces, y hay que entender también que el desempleo en Panamá está subiendo. Entonces es muy difícil poder recaudar más de las empresas o de las personas en un contexto en donde la crisis económica es cada vez mayor. La crisis económica no hay que medirla por el nivel de crecimiento del PIB. El dinamismo económico no hay que medirlo necesariamente por eso. Hay que medir el dinamismo económico en función al nivel de empleo, porque el empleo es lo que genera consumo, el consumo es lo que genera que las empresas vendan, y si las empresas venden, las empresas van a terminar pagando más impuestos, va a haber más recaudación, se reduce el déficit fiscal, se reduce el pago de intereses y entramos en un círculo virtuoso. Ernesto, consulta. Ha habido muchas críticas. Bueno, iniciamos la conversación señalando lo que ha generado el debate y los recortes que se han sentido con mayor impacto en salud
y también en educación. El caso ICSE, por ejemplo, que ha sido el que ha despertado el mayor número de reacciones. ¿Qué opinión específica tienes en impactar un segmento del que depende la formación del recurso humano para carreras que hoy día se están demandando en el país, para precisamente este proceso de atracción de nuevas inversiones? Bueno, mira, Castalia, yo creo que cuando se hacen los presupuestos, se hacen una vez al año y eso requiere una planificación y un trabajo, una mirada, digamos, como decimos comúnmente, con luces largas, es decir, mirar el mediano y el largo plazo. Y no nos olvidemos que los gobernantes y las entidades públicas tienen un año para planificar el presupuesto. O sea, eso es algo que se hace una vez al año. Entonces, por lo menos lo que se está observando en las vistas presupuestales, sí, yo no quisiera entrar en casos específicos, pero sí quisiera decir que una de las cosas que se está observando en estas vistas presupuestales es que parecería que ha habido cierta improvisación en el establecimiento de estos presupuestos, ¿no? Eso es lo que se estaría evidenciando. ¿Y cómo mejoramos la gestión? Porque también se han dado los debates cuando han emplazado a las autoridades responsables. Le ha dicho usted, ¿por qué no pudieron ejecutar tantos millones que se le dieron el año pasado? O sea, tenemos una realidad que tal vez, si manejamos términos muy técnicos, económicamente hablando, o sea, ¿cómo le decimos? ¿Cómo hacemos para que esos millones que se le entregan sean realmente gestionados correctamente? ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de las instituciones? Bueno, yo te diría, Castalia, que primero eliminar algunas distorsiones. Por ¿Cómo ejemplo, cuáles? yo como ciudadano todavía estoy esperando que el ministro de Economía, que se ha quejado de esta famosa ley del 7% del PIB para el sector educación, yo todavía estoy esperando que él presente su proyecto de ley a la Asamblea solicitando la suspensión temporal de esa ley. Yo todavía lo estoy esperando. No le cuesta nada hacerlo, no va a depender de él, que eso se apruebe, pero lo que sí depende de él es hacer los máximos esfuerzos y darle un mensaje a la ciudadanía que algunas reglas están generando distorsión. Esa distorsión lo que genera son unos excedentes que no se utilizan y esos excedentes que no se utilizan terminan siendo despilfarrados a través de lo que se denomina el traslado de partidas, porque el próximo año a cualquiera se le ocurre, sí, necesito fondos, y ahí hay fondos no utilizados y eso está en manos de la Comisión de Presupuesto, que también es otra de las distorsiones que tiene que eliminarse. Los traslados de partida no deberían estar en poder de la Asamblea, porque la Asamblea está para legislar. Quienes están para ejecutar y gobernar, pues es el Poder Ejecutivo. Sí. Eso debería estar en manos del MEF. Los traslados de partida no deberían estar en manos de la Comisión de Presupuesto. Entonces, esa es otra distorsión. La distorsión, por ejemplo, también el ministro de Economía se ha quejado de la ley de aumentos automáticos. Bueno, señor ministro, entonces es muy sencillo. Si usted se queja de esa ley, si usted cree que esa ley es inconveniente para el país, entonces haga lo que tiene que hacer el gobernante. Presente usted su proyecto de ley solicitando la suspensión temporal de esa ley, porque usted mismo se está quejando que es inconveniente para el país y los gobernantes están para tomar las medidas que le convienen al país. Así es. Me quedo con esta parte. Ernesto, te agradezco muchísimo. El economista Ernesto Bazán, como siempre, gracias por ayudarnos en el análisis y entender, bueno, qué podría pasar también esta semana que apenas arrancamos. Ha terminado un proceso de vistas presupuestarias. Esperamos que hoy la Comisión de Presupuesto empiece a hacer los análisis de la recomendación que quiere hacerle al Ejecutivo. Ernesto, mil gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Castalia.